Mi despiadada suegra y mi esposo. Mi vida dio un giro inesperado una noche cuando mi suegra y mi esposo incendiaron mi cafetería mientras yo aún estaba dentro. Me desperté gravemente herida en el hospital, sorprendida de estar viva. Gracias a la rapidez de mi personal, me llevaron a tiempo para salvarme. Cuando abrí los ojos, la sorpresa fue aún mayor. La vida nunca había sido perfecta, pero al menos era mía. Soy Sofía, una soñadora de 28 años, dueña de un pequeño café acogedor en el corazón de una ciudad bulliciosa. Para mí, no era solo un negocio, era mi santuario, el lugar donde ponía mi alma en cada taza de café y en cada sonrisa de mis clientes. Siempre me decían que mi café tenía algo especial, una calidez inexplicable, y me gustaba pensar que esa magia era simplemente el amor que ponía en todo lo que hacía. Cuando conocí a Mark, creí que mi vida finalmente había encontrado su lugar. Él tenía 35 años, era exitoso y encantador, y se convertía en mi apoyo incondicional. Nos casamos un año después, y aunque al principio me sentía feliz, pronto comencé a notar señales que me indicaban que algo no estaba bien. Sus sutiles intentos de involucrarse más en las decisiones del café, su manera de desestimar mis ideas como ingenuas, y, por supuesto, su madre, Vivian. Desde el principio, Vivian dejó claro que no me apreciaba. Abogada jubilada, afilada como un cuchillo y fría como el hielo, siempre tenía comentarios despectivos. Deberías dejar que Mark te ayude más. Dirigir un negocio no es lugar para alguien sin formación formal, me decía con tono condescendiente. Al principio, pensé que simplemente era sobreprotectora con su hijo, pero jamás imaginé hasta dónde llegaría para demostrar su punto. Al principio, la vida parecía transcurrir con normalidad. Mark y yo vivíamos en un pequeño apartamento cerca del café, y él venía de vez en cuando para ayudar, aunque siempre se ocupaba de sus clientes. Vivian también nos visitaba, y cada vez que lo hacía comentarios sobre cómo podía mejorar el café. Me parecía inocente, así que no le di demasiada importancia, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Mark comenzó a venir con más frecuencia al café, y se ofreció a ayudar con el papeleo y los libros, una carga que acepté, aliviada de la presión. Pero no fue hasta después que me di cuenta de que esto solo preparaba el terreno para lo que estaba por venir. Una noche, después de un largo día en el café, llegué a casa y encontré a Mark y Vivian sentados en la mesa del comedor, rodeados de papeles. Cuando entré, se quedaron en silencio. ¿Qué es todo esto?, pregunté, intentando sonar tranquila. Solo estoy revisando algunas ideas, respondió Mark mientras organizaba los papeles. Vivian sonrió, pero no llegó a sus ojos. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero no lo pensé mucho en ese momento. Sin embargo, pequeñas cosas como esa empezaron a acumularse. Mark cuestionaba mis decisiones con más frecuencia y sugería mejores formas de hacer las cosas. Vivian pasaba más seguido, siempre con consejos no solicitados. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio negocio, pero me decía a mí misma que todo era solo una paranoia mía. Un día, mientras limpiaba después de cerrar, noté algo extraño. Una carpeta con los registros financieros de mi cafetería había desaparecido. Le pregunté a Mark, y con una sonrisa, me dijo que la había llevado a casa para revisarla, insistiendo que solo quería ayudar. Algo en su actitud no me convenció, pero no supe qué pensar en ese momento. La verdadera grieta apareció semanas después. Fui a la oficina de atrás para buscar un archivo, y escuché sus voces. Mark y Vivian estaban conversando en voz baja en la zona de asientos, y sus palabras llegaron a mis oídos como una daga. Una vez que logremos que firme esos documentos, todo será nuestro, dijo Vivian. Ella no sospechará nada. Sofía es demasiado confiada, respondió Mark. Mi corazón se detuvo. Mi esposo, el hombre en quien confiaba, estaba conspirando con su madre contra mí. Quedé paralizada, escuchando sus voces resonar en mi cabeza durante lo que parecieron horas. Finalmente, me deslicé hacia la puerta trasera y corrí, mi mente dando vueltas sin cesar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mark y Vivian se repetían una y otra vez en mi mente. ¿Qué documentos? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Y por qué? Mientras miraba la calle vacía a través de la ventana, una cosa quedó clara, no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Tenía que averiguar qué estaban planeando y detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Después de escuchar su conversación, supe que no podía dejarlos saber que los había descubierto. Mi primer impulso fue confrontar a Mark, pero en el fondo sabía que no me diría la verdad. Si revelaba mis intenciones demasiado pronto, podría perder la oportunidad de descubrir todo lo que estaban planeando.
Tenía que ser astuta, tenía que actuar con cautela. El descubrimiento de la traición. Actué como si nada hubiera cambiado. Sonreí a Mark durante el desayuno, fui a trabajar al café e incluso soporté una visita sorpresa de Vivian, sin mostrar la ira que hervía dentro de mí. Mientras ellos pensaban que no me daba cuenta de nada, yo observaba cada detalle, prestando atención a todo lo que decían y hacían. Sabía que necesitaba pruebas sólidas para protegerme a mí y a mi café. Días después, encontré mi oportunidad. Mark dejó su maletín en la mesa del comedor antes de salir a una reunión, y mi corazón latió con fuerza mientras lo abría, aterrada de que pudiera regresar en cualquier momento. Al principio, los papeles dentro parecían inofensivos, facturas y hojas de cálculo. Pero luego vi algo que me heló la sangre, un documento con mi nombre en la parte superior. Era una transferencia legal de propiedad del café, con mi firma, pero al observarla más de cerca, me di cuenta de que era una falsificación. Mi mente se nubló mientras pasaba las páginas. Mark y Vivian habían estado planeando robarme el café. Tomé fotos de los documentos con mi teléfono, cada clic de la cámara me hacía sentir una pequeña victoria, pero también el peso de la traición me aplastaba. ¿Cómo pudo Mark hacerme esto? ¿Cómo pudo el hombre al que amaba, mi esposo, ser tan cruel? Las siguientes noches las pasé recopilando las piezas del rompecabezas, los registros financieros faltantes, el repentino interés de Mark en la gestión del café, las visitas constantes de Vivian. Ahora todo tenía sentido, habían estado planeando esto durante meses y yo había sido completamente ciega a sus intenciones. Pero lo que más me dolió no fue el plan en sí, sino darme cuenta de que todo mi matrimonio había sido una mentira. Mark nunca me había amado. Solo amaba la idea de quedarse con lo que había construido. Una noche, ya no pude seguir fingiendo. Me senté frente a Mark en la mesa del comedor, sosteniendo una de las fotos del documento falsificado. ¿Me podrías explicar esto?, pregunté, con voz temblorosa pero firme. Mark parecía atónito, pero pronto su expresión cambió, se endureció. No deberías haber revisado mis cosas, dijo, con un tono plano, sin disculpas, solo una fría evasiva. No me hagas esto más difícil, le respondí bruscamente, lanzando la foto sobre la mesa. Falsificaste mi firma, Mark. Tú y Vivian han estado conspirando contra mí durante meses. ¿De verdad crees que no me daría cuenta? Mark no negó nada, solo se recostó en su silla, cruzando los brazos como si estuviera molesto por mi reacción. Estás exagerando, dijo con desdén. El café necesita una gestión adecuada, Sofía. Eres demasiado emocional para manejarlo. ¿Demasiado emocional?, repetí, mi voz quebrada. Este café es mi vida, lo construí desde cero. ¿Y tú? Las palabras se me atragantaron mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Estás tratando de robarlo de mí. Mark se suavizó un poco, pero no fue por amabilidad, sino por manipulación. Esto es lo mejor para ti, ya lo verás, dijo, antes de que Vivian irrumpiera en la habitación, como si no supiera nada de lo que estaba pasando, pero la mirada satisfecha en su rostro me lo decía todo. ¿Qué pasa aquí? Todo este escándalo, comenzó a preguntar con voz llena de falsa preocupación. Sabes perfectamente de qué se trata, le respondí, mirándola fijamente. Encontré los documentos, sé lo que estás tratando de hacer. Vivian ni siquiera parpadeó. Sofía, estás siendo dramática, solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Reí amargamente. ¿Robando mi negocio? ¿Falsificando mi nombre? ¿Así es como ayudas? La sonrisa de Vivian desapareció y, por primera vez, vi un destello de ira en sus ojos. Deberías estar agradecida, Sofía. Mark y yo estamos tratando de salvarte de ti misma. Ese café podría ser mucho más, pero tú lo estás limitando. No pude soportarlo más. Agarré mis llaves y salí furiosa del apartamento, mis manos temblando de rabia y angustia. El camino de la venganza. No sabía a dónde ir, pero necesitaba alejarme de ellos, de sus mentiras, de su manipulación y su total falta de remordimiento. Terminé de nuevo en el café, sentada sola en el espacio poco iluminado que alguna vez se había sentido como un refugio. Mi corazón estaba destrozado, pero no estaba lista para rendirme. Todavía no sabía cómo, pero iba a luchar. No podía dejar que ganaran. Si lo hacía, no solo perdería el café, sino una parte de mí misma. Mientras estaba sentada allí en silencio, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Me enfrentaba a dos personas que no tenían conciencia ni límites para llegar tan lejos como fuera necesario para conseguir lo que querían. Pero había algo que sabía con certeza: me subestimaron, y ese sería su mayor error. Esa noche, en el silencio de mi café, sentí el peso de lo que estaba enfrentando.
Mark y Vivian no solo me habían traicionado, estaban intentando destruir todo lo que había trabajado tan duro para construir, pero no iba a dejar que ganaran sin luchar. Aún no sabía cómo lo haría, pero tenía claro que debía ser más astuta que ellos. A la mañana siguiente tomé una decisión: no podía enfrentar esta batalla sola. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando contacté a alguien que nunca imaginé que necesitaría, un investigador privado. Su nombre era Dan, aunque parecía sacado de una novela de detectives, con su comportamiento brusco y su abrigo arrugado. Me lo recomendaron mucho. Nos encontramos en una pequeña cabina de esquina en un restaurante tranquilo. Mis manos sostenían una carpeta con las pruebas que ya había reunido. Necesito que me ayudes a demostrar lo que están haciendo, le dije, deslizando la carpeta hacia él. Están tratando de robarme mi café y sé que esto es solo la punta del iceberg. Dan hojeó los papeles, asintiendo pensativamente. Falsificación, fraude, estas son acusaciones serias, comentó. Si han estado en esto por un tiempo, lo descubriré, pero debes estar preparada, Sofía. Esto podría volverse complicado. No me asusta, respondí con voz firme. Perderlo todo es lo que me asusta. Desde ese día, Dan se convirtió en mi salvavidas mientras yo trataba de mantener la apariencia de normalidad en el café. Él investigó el pasado de Mark y Vivian, y no tardó mucho en descubrir un patrón de engaños. Vivian tenía un historial de negocios turbios, manipulando contratos, falsificando documentos e incluso estafando dinero de un fideicomiso familiar. Mark, por su parte, no era inocente. Dan descubrió que había estado malversando fondos de sus clientes de consultoría y utilizándome como una tapadera para sus planes financieros. Cada revelación era como un puñetazo en el estómago. El hombre que había amado y en el que había confiado había estado viviendo una doble vida, y su madre era su cómplice. Pero en lugar de quebrarme, la verdad alimentó mi determinación. Tenía que exponerlos, no solo por mí, sino también por todos los que ellos habían lastimado. Parte de mi estrategia era fingir que no sabía nada. Mark continuaba con su farsa, actuando como el esposo comprensivo mientras trabajaba en secreto con Vivian para finalizar su plan. Cada vez que me sonreía o preguntaba casualmente sobre las finanzas del café, tenía que contenerme para no confrontarlo. Era exasperante, pero Dan me recordó que la paciencia era clave. Déjalos pensar que están ganando, me aconsejó. Cuanto más confiados estén, más errores cometerán. Y tenía razón. Una noche, logré sorprender a Mark intentando acceder a las cuentas del café en mi portátil. No se dio cuenta de que lo observaba desde el pasillo. Su rostro se iluminó por el brillo de la pantalla mientras escribía furiosamente. No lo detuve. En lugar de eso, grabé todo en silencio con mi teléfono. Era otra pieza de evidencia para añadir a la creciente montaña. Pero las cosas tomaron un giro más oscuro cuando las tácticas de Vivian se intensificaron. Comenzó a visitar el café con más frecuencia, criticando cada decisión que tomaba e incluso tratando de intimidar a mi personal. La batalla no solo se libraba en las sombras, sino que se estaba haciendo cada vez más evidente para todos los involucrados. Renacer de las sombras. Un día, me acorraló en la oficina. Su voz era baja, pero amenazante. No vas a ganar esto, Sofía, dijo, sus ojos fríos e implacables. Mark y yo sabemos lo que es mejor, y tú estás en el camino. No respondí. No podía permitirme mostrarle ni una pizca de miedo o ira, aunque ambas burbujearan dentro de mí. En lugar de eso, la miré fijamente, negándome a darle la satisfacción de una reacción mientras ella salía de la oficina. Sabía que se estaba desesperando, y las personas desesperadas cometen errores. La investigación de Dan destapó la última pieza del rompecabezas. Descubrimos que Mark y Vivian habían malversado dinero de una organización benéfica que Vivian había presidido. Era una prueba explosiva de su codicia y falta de moralidad. Con esto, presenté una denuncia legal. Ya no se trataba solo de proteger mi café, se trataba de hacerlos responsables de todo lo que habían hecho. El día que entregué las pruebas a mi abogado, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. La lucha no había terminado, pero por primera vez, sentí que tenía la ventaja. Cuando Mark y Vivian recibieron los documentos legales, sus reacciones fueron incomparables. Mark intentó hacerse la víctima, diciendo que no entendía lo que estaba pasando. Vivian, por otro lado, estalló de furia e irrumpió en el café, gritando acusaciones y amenazas. La miré con calma, diciéndole que se fuera, sabiendo que cada palabra que decía solo era una prueba más de su desesperación. A medida que se acercaba la batalla legal, me preparé para lo que vendría. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Dan, a mi abogado, y a una creciente red de aliados que creían en mi lucha, pero lo más importante era que tenía mi propia fuerza, algo de lo que no me había dado cuenta hasta ahora. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba, pero estaba lista.
Al entrar en la sala del tribunal, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Ya no se trataba solo de salvar mi café, era sobre reclamar mi vida y demostrar que nadie podría arrebatarme lo que había trabajado tan duro para construir. Mark y Vivian estaban sentados al otro lado de la sala. Sus rostros una mezcla de desafío y nerviosismo. Mark evitaba mi mirada, mientras Vivian me fulminaba con la suya, como si todavía pudiera intimidarme, pero ya no era esa mujer ingenua. Había pasado demasiadas noches sin dormir preparándome para este momento, y estaba decidida a llevarlo a cabo. La fiscalía presentó la evidencia que había reunido meticulosamente con la ayuda de Dan, los documentos falsificados, los fondos malversados, las grabaciones de la computadora portátil, todo. Cada pieza fue explicada con detallada precisión. Ver cómo se desmoronaban sus mentiras fue a la vez satisfactorio y desgarrador. Escuché mientras la fiscalía describía cómo Mark y Vivian habían robado a organizaciones benéficas, manipulado contratos y traicionado a innumerables personas, incluyéndome a mí. Cada palabra era un doloroso recordatorio de cuánto había perdido, pero también una prueba de que la justicia estaba al alcance. Cuando fue mi turno de testificar, respiré profundamente y conté mi historia. Hablé sobre el amor y la confianza que le había dado a Mark, sobre cómo Vivian me había socavado en todo momento, y sobre el momento en que descubrí su plan para robarme mi café. No me contuve. Dejé que la corte viera mi dolor, pero también les mostré mi fuerza mientras hablaba. Noté que algo cambió en la sala. El jurado, el juez, e incluso la audiencia parecían sentir el peso de mis palabras. Durante tanto tiempo me sentí impotente, pero ahora, parada allí, sentía que finalmente estaba recuperando mi voz. La defensa trató de desacreditarme, por supuesto. El abogado de Vivian me pintó como una mujer emocionalmente inexperta que no podía manejar un negocio, pero cada intento de socavarme solo fortaleció mi determinación. Tenía la verdad de mi lado, y la evidencia era innegable. El punto de inflexión llegó cuando la fiscalía reveló el plan de malversación de fondos relacionado con la organización benéfica. Fue una prueba contundente de su avaricia y falta de conciencia. La sala del tribunal estalló en susurros mientras se presentaban los extractos bancarios, los informes falsificados y los testimonios de antiguos asociados que habían sido víctimas de sus planes. La confianza de Mark y Vivian se desplomó ante mis ojos. Por primera vez, parecían genuinamente asustados. El juicio duró varios días, pero el veredicto fue claro. Mark y Vivian fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo fraude, falsificación y malversación de fondos. El juez dictó sentencias severas, con largas penas de prisión que garantizarían que no pudieran lastimar a nadie más durante mucho tiempo. Mientras los llevaban esposados, sentí una abrumadora sensación de alivio. Se había hecho justicia, pero más que eso, me sentí libre, libre de sus mentiras, su manipulación y el dolor que me habían causado. Por primera vez en meses, pude respirar de nuevo. Reconstruir mi vida no fue fácil, pero valió la pena cada lucha. El café, aunque dañado por el incendio que Vivian había iniciado, se convirtió en mi proyecto de curación. Trabajé incansablemente para restaurarlo, vertiendo toda mi energía en hacerlo mejor que nunca. Mi comunidad se unió a mí y me ofreció apoyo, recordándome por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Cuando el café volvió a abrir, no era solo un negocio, era un símbolo de resiliencia y esperanza. Cada taza que servía, cada sonrisa que compartía con mis clientes, se sentía como una pequeña victoria. Me había enfrentado a lo peor y había salido más fuerte. Aún siento el dolor de la traición, pero también siento orgullo, orgullo de no haber dejado que me rompieran, orgullo de haber luchado no solo por mí, sino por todos a quienes ellos hicieron daño, y orgullo por la mujer en la que me he convertido, la mujer que se negó a renunciar al café, que ahora está prosperando, y yo también. Cada día es un nuevo capítulo, una oportunidad para construir el legado que siempre he soñado. No sé qué me depara el futuro, pero una cosa sé con certeza, lo afrontaré con valentía, como he afrontado todo lo demás.